He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Oh, te alabamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tu presencia ha estado con nosotros, Señor. No nos has dejado, no nos has abandonado. Señor, te agradecemos cada uno de tus favores, cada una de tus misericordias, mi Dios. Te agradecemos, Padre, que nos has abrazado, nos has llenado de tu amor. Señor, gracias porque a pesar de que nosotros somos malos, tú has sido bueno para con nosotros. Padre, gracias, gracias, Señor, por ese amor que no merecemos. Gracias por esa gracia, por esa misericordia de las que no somos merecedores, mas sin embargo, Señor, tú has inclinado tu rostro a nosotros. Padre amado, en esta noche venimos delante de tu presencia a clamarte, a suplicarte, Señor, que estés en medio de nosotros, que nos guíes, que nos acompañes, Señor. Que nos sea revelada tu palabra, mi Dios amado. Que tu palabra venga a ser bendición a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Padre, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús,
seas tú enseñando la palabra a cada uno de nosotros. Sea tu presencia la que nos venga, Señor, a descubrir esta palabra. Señor, que podamos entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que en el nombre poderoso de Jesús, tu Santo Espíritu esté ahí en medio de cada casa, de cada familia, redarguyendo, Señor, explicando tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros oídos, prepara nuestros corazones a recibir aquello que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que desde ya tú estás en medio de nosotros, hablando, preparando nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre amado. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Y declaramos desde ya que el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios está en cada uno de sus hogares, ahí en medio de ustedes, dispuesto a revelar la palabra del Señor y hablar a cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y usted recordará que hemos estado leyendo el libro de Romanos y hemos estado en el capítulo número 15. Hemos estado viendo cómo el Señor nos ha llamado a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio a más personas, a poder bendecir con la palabra del Señor a más personas. Y mire, el día de hoy nos está llamando el Señor a ser de bendición. Nuestro tema es llamados a ser bendición. Y vamos a leer el libro de Romanos, siempre en el capítulo número 15, y vamos a leer desde el verso 25 hasta el verso 33. Y dice la palabra del Señor, Romanos 15, 25, en la versión Nueva Traducción Viviente: sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de ahí. Pues, les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de ahí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros, y que Dios, quien nos da su paz, esté con todos ustedes. Amén. Alabado sea el Señor. Mire, en el verso número 25 estamos empezando a ver a un Pablo que nos está diciendo que antes de poder ir a Roma, que siempre fue como el anhelo de su corazón poder estar ahí, dice, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes. Mire, los creyentes en Jerusalén, la mayoría de estos eran judíos y estaban pasando por una situación precaria, una situación que económicamente no les estaba yendo muy bien.
Si vamos al libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que ellos fueron los que iniciaron con aquella enseñanza de repartir a la iglesia. A los que estaban en necesidad, ellos venían y compartían sus bienes. Y ahora ellos la estaban pasando realmente mal. Pero mire, vamos a irnos a Gálatas capítulo 2 y verso número 10. Y va a ver, aquí empieza, vamos a ver cómo a un Pablo se le está diciendo que no se olvide de estos creyentes que estaban en necesidad, que no se olvide de aquellos que están pasando por una escasez económica. Y dice aquí Gálatas 2:10, la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseo de hacer. Mire, muchas veces nosotros estamos enfocados en venir y predicar el evangelio, en venir y llevar esa buena noticia de salvación a más personas. Pero hay algo que se nos olvida y es bendecir al necesitado, bendecir a aquel que está pasando por una necesidad. Pero aquí Pablo nos está diciendo, la única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres. Amada iglesia, si tú sabes que hay alguien que está pasando tal vez por alguna estrechez, por alguna escasez, y está en tu posibilidad poder ayudar a otros, no te quedes con esa bendición. Hay gente que también necesita de esa bendición. Pero mira, aquí nos está diciendo en la palabra del Señor algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Mire, aquí el Señor nos quiere enseñar que así como nosotros podemos bendecir a más personas con la palabra del Señor, también podemos bendecir a otros ofreciendo en medio de una necesidad, ayudándole, apoyándole en medio de una necesidad. Eso es lo que hacía la iglesia. Y mire aquí, vamos a irnos a 1 Corintios, capítulo número 16, y mire, de los versos 1 al 4, aquí nos empieza a decir Pablo cómo tenía estas iglesias, cómo era que tenían que hacer para juntar esa ofrenda. Y dice así, del verso 1 al verso número 4. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan como encargados de entregar su ofrenda en Jerusalén. Y si parece oportuno que yo también vaya, ellos pueden viajar conmigo. Mire, aquí Pablo les está enseñando que todo debe hacerse en orden. Cuando en su corazón usted tiene la disposición de poder bendecir a alguien más, de poder ayudar a alguien más, debemos hacerlo con orden, con bendición, con cobertura. Mire, no está bien que nosotros hagamos las cosas por impulso. Siempre hay que hacerlo en orden, siempre hay que estar bajo nuestra cobertura, así sea para bendecir a alguien. Mire, aquí Pablo nos está diciendo, no dejen todo de último, no hagan las cosas a la carrera. Aquí ustedes pueden hacer una recolecta semanal, vayan dando poco a poco una pequeña ofrenda y entonces cuando yo llegue ustedes ya van a tener la ofrenda reunida para poder bendecir a más personas. Amado hermano, cuando tú quieres bendecir a alguien, no lo hagas todo a la carrera, no lo hagas en tus propias fuerzas, no lo hagas en tu sabiduría. Siempre tienes que hacerlo bajo la cobertura de
de tus pastores. Siempre tienes que hacerlo bajo la cobertura de tu pastor. ¿Por qué? Porque él es el que te va a aconsejar cómo puedes ayudar a alguien más, ¿sí? Hay veces que nosotros estamos viendo que alguien está pasando una necesidad económica y queremos dar dinero, pero no sabemos si esta persona está preparada para recibir el dinero en efectivo. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, nosotros queremos bendecir a la familia Pérez, pero el papá en la familia Pérez tiene un problema de alcoholismo o de drogadicción, algo ahí, ¿verdad? Y nosotros vamos y damos ese dinero en efectivo. Es posible que el papá de la familia Pérez tome el dinero en efectivo y lo use para el vicio. Mientras que si nosotros llevamos a los víveres, llevamos un súper, llevamos algo ahí, ¿verdad? Vamos a bendecir a la familia Pérez y no vamos a hacer de tropiezo. Pero ¿cómo vamos nosotros a saberlo? Por medio de nuestra cobertura. Nuestra cobertura nos va a enseñar cómo debemos de bendecir a más personas. Por eso aquí Pablo nos está enseñando cómo debían recolectar esa ofrenda. Pero mire, va usted a acompañarme y vamos a ir a Hechos capítulo 4 y vamos a ver en Hechos capítulo 4 los versos 34 y 35 que aquí nos están enseñando cómo estos creyentes empezaban a bendecirse entre unos y otros. Y mire, aquí en Hechos, vamos a ver capítulo 4 y el verso 34, nos dice, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Mire, aquí usted está viendo a una iglesia que decía, miren, nosotros queremos bendecir a la gente, queremos bendecir a nuestros hermanos. Era una iglesia que no decía todo para mí, o yo con él no, porque es que él está pasando necesidad por su culpa, porque administró mal sus finanzas, porque no está haciendo las cosas como el Señor lo manda. No, aquí era una iglesia que decía, ellos están en necesidad. Y mucha de esta gente estaba en necesidad porque en aquel entonces, recuérdese que había persecución a los cristianos. Muchos de ellos eran echados tal vez de sus casas, estaban perdiendo lo que tenían porque estaban siendo perseguidos a causa del evangelio. Y entonces se levanta una iglesia que dice, él es mi hermano, él está pasando por un momento difícil, yo tengo que apoyar, yo tengo que ayudar. Y mire, no era la misma iglesia la que repartía los bienes. La iglesia venía y dice aquí la palabra, en el verso 35, y llevaban el dinero a los apóstoles, a su cobertura. ¿Por qué? Porque ellos eran quienes lo iban a dar a los que pasaban necesidad. Ellos eran los que repartían. Mire, otra vez aquí el Señor nos está hablando. Si usted va a bendecir a alguien, hágalo con la dirección de nuestros pastores. Hágalo bajo la dirección de nuestros pastores, de nuestra cobertura. ¿Por qué? Porque ellos les ha sido dada la sabiduría de parte del Señor y ellos son los que nos van a enseñar cómo poder bendecir a alguien y poder compartir aquello que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que hacerlo con cobertura. No podemos hacer las cosas según nuestro entendimiento, según a nuestro parecer, según a lo que a nosotros nos guste. No es así. El Señor lo que quiere es bendecir a las demás personas, pero
nosotros tenemos que dejarnos guiar para que nosotros podamos ser bendición y no una piedra de tropiezo. Mire aquí cómo podemos nosotros llegar a ser estorbo, pero también nosotros podemos llegar a ser bendición. La diferencia es si lo estamos haciendo en nuestra voluntad o estamos dejando ser guiados por nuestra cobertura espiritual. Pero mire, vamos a ir a Hechos capítulo 11, ya que estamos ahí cerca. Nos vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer del verso 27 en adelante. Y mire, aquí nos está hablando la palabra de otra posible causa de por qué estos judíos o esta iglesia en Jerusalén estaba pasando escasez, porque estos cristianos en Jerusalén estaban pasando por esta necesidad, por escasez. Y dice el verso 27, durante aquellos días unos profetas viajaron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Mire, la palabra del Señor nos está explicando, nos está diciendo, en Jerusalén hay necesidad. Pero no solamente entre la iglesia de Jerusalén, no solamente entre los hermanos de Jerusalén se ayudaban, sino que había más gente en los alrededores, afuera de Jerusalén, que sabían que ellos estaban pasando necesidad y no los dejaron, no los abandonaron, no les dieron la espalda, sino que con todo y todo, ellos dijeron, yo quiero bendecirles, yo quiero que ellos no pasen necesidad, yo quiero que ellos también sean bendecidos. Y ellos estaban tan dispuestos que dijeron, yo quiero apoyarles, yo necesito. ¿Por qué? Porque son mis hermanos. Han sido comprados por la misma sangre por la que yo fui comprado. Mire, a nosotros a veces se nos olvida la misericordia. Y a veces nosotros nos estamos poniendo en un lugar de jueces. Y queremos ver por qué la persona está en necesidad, cuando el Señor a nosotros nos ha llamado a ser bendición. Amado hermano, no tenemos nosotros que olvidar las enseñanzas que el Señor Jesús nos ha dado. Vamos, como hemos estado viendo en los versos anteriores, debemos bendecir a los demás con la palabra del Señor, llevar esa palabra que da vida, llevar esa palabra que trae bendición. Pero ahora el Señor nos está diciendo, no te olvides que también hay veces que están pasando necesidad. Amado hermano, nosotros no sabemos si estas personas han dejado de comer durante el día porque no tienen dinero. Pero ahí es en donde nosotros venimos y con la misericordia con la que nosotros hemos sido tratados de parte del Señor, también hay que tratar a aquel que está en necesidad. Si el Señor le está hablando en esta noche y el Señor le está llamando a que usted bendiga a alguien, a una familia, a algún siervo de Dios, a algún hijo de Dios, mire, este es el momento. Puede usted abocarse a su cobertura y decirle, el Señor me habló, el Señor me dijo que bendijera a esta persona. Pero hacerlo por medio de su cobertura. Mire, aquí las iglesias no iban y bendecían a su libertad. Ellos
iban con la cobertura, entregaban a ellos la ofrenda y la cobertura, en este caso era Pablo, era el que hacía la entrega de esta ofrenda. Todo se hacía en orden. Pero mire, vámonos a 2 de Corintios, capítulo número 9, y vamos a leer desde el verso 7 al verso número 9. Y mire aquí cómo el Señor nos vuelve a llamar a misericordia. Y nos dice el Señor, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Amado hermano, si en tu corazón el Señor está pidiéndote, te está llamando a misericordia y te está diciendo, comparte de lo que tú tienes con esta persona que está en necesidad. Amado, el Señor aquí nos está diciendo, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que va a poner en tu corazón y vas a ser movido a misericordia. Y el Señor te va a revelar a ti con qué tú puedes ayudar a alguien más. Y entonces de ahí te dice, y no den de mala gana, ni bajo presión. Quiere decir que aquí el Señor nos está diciendo, no creas tú que vas a ir a llevarle a la familia Pérez una ofrenda y lo vas a hacer de mala gana. Y vas a, mire, aquí tiene una bolsa de pan. Ya, con eso ahí tienen, ya me voy. El Señor me dijo que le trajera una bolsa de pan, ya. No, si tú vas a ir, tú puedes aprovechar que estás llevando esa bolsa de pan porque es lo que el Señor te puso en tu corazón. Pero tú puedes ir y vas a llevar esa ofrenda, pero también vas a llevar palabra del Señor y vas a bendecir a más personas. Mira cuán importante es el poder ser de bendición. Aquí el Señor nos habla de compartir lo que tenemos. Cuando nosotros compartimos, no solamente compartir la palabra, la bendición espiritual que el Señor nos ha dado, sino que también venir y compartir un poco de lo material que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos dice, no lo hagan bajo presión, no lo hagan de mala gana, denlo con alegría. Vayan y si usted va a ir a bendecir a alguien, hágalo con la mejor cara que usted tenga. Hágalo y lleve una sonrisa, porque usted no sabe cuánta bendición puede ser para una persona que usted llegue y le hable del Señor, pero usted muestre alegría. Y por eso dice, Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, Él aprendió lo que es la misericordia. Él aprendió que yo amo a aquel que tiene misericordia. Y por eso la palabra nos dice, Dios ama a la persona que da con alegría. Ama a aquel que ha sido capaz de amar al prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, mira, tú vas a darle, tú vas a compartir con alguien, no por obligación, no porque la palabra lo dice, sino porque has entendido que es el amor a tu prójimo. Y mira, en el verso número 8 nos dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Porque el Señor no se olvida de nosotros. El Señor está viendo que en nuestro corazón está el deseo de ayudar. En nuestro corazón estamos oyendo la voz del Espíritu que nos dice, es necesario que ayudes a tu hermano. Es necesario que ayudes a tu prójimo. Y entonces el Señor nos dice, yo no me quedo con nada. Dice la palabra del Señor, que el que da al pobre al Señor le presta. Y entonces el Padre viene y Él paga. Pero nos dice todavía, y Dios proveerá con generosidad. No lo que nosotros dimos, no con escasez, no lo justo, no un poquito, sino que dice
con generosidad, o sea, abundantemente. El Señor te va a proveer para que puedas bendecir a más personas. Y todavía nos dice todo lo que necesiten. Mira, aquí el Señor no nos está diciendo, les voy a dar con generosidad algunas cositas, lo básico, lo esencial, lo necesario. No, el Señor nos dice todo lo que necesiten. El Señor está dispuesto a bendecir a aquel que es capaz de tener misericordia por alguien más, de tener amor, de mostrar amor a alguien más. Y todavía nos sigue diciendo en el verso 8, entonces siempre tendrán todo lo necesario. Cuando tú eres generoso, cuando tú eres capaz de amar a tu hermano, amar a tu prójimo y compartir de lo que el Señor te da, tú vas a ver cómo la puerta de los cielos se te abren, cómo el Señor te bendice. Y entonces dice la palabra, siempre tendrán todo lo necesario. No vas a pasar escasez por ayudar a tu hermano. No te vas a quedar en escasez por ayudar a tu hermano. Y habrá bastante de sobra para compartir con otros. El objetivo del Señor, cuando el Señor te bendice, cuando el Señor te llena, te llena de bendición, no es para que tú acumules, es para compartir con otros. Cuando el Señor te está bendiciendo, no es para que tú vayas y lo malgastes, es para que ayudes y bendigas a tu hermano, bendigas a tu prójimo. Mira, dice la palabra, y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Esto es un mandato que el Señor nos está dando. El Señor no nos bendice para despilfarrar, para desperdiciar. El Señor nos bendice para que nosotros seamos de bendición a más personas. Y el verso 9 nos dice, como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Aquí el Señor, mire con qué amor nos está hablando. Aquí usted ve a un padre que nos está diciendo, ustedes comparten, ustedes son generosos. No dan así contadito, ¿verdad? Cuentagotas, como dicen por ahí, sino que dan con generosidad a los pobres, aquellos que están en necesidad, aquellos que son nuestros hermanos y sabemos que están pasando necesidad. Y entonces cuando nosotros hacemos esto, dice la palabra, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. El Señor atesora esas acciones, el Señor viene y las guarda en su corazón y dice, yo voy a recordar esa misericordia que hiciste para con tu hermano. Yo voy a recordar que tú fuiste de bendición para tu hermano. Yo voy a recordar que tú no dejaste que tu hermano pasara hambre. Pero no solamente con nuestros hermanos, sino también con aquellos que están cercanos a nosotros, que tal vez no conocen del Señor. Nosotros hemos aprovechado a bendecirles, pero también a hablarles de la palabra. Pero no podemos llegar a decirles, tenemos un Dios que ama, tenemos un Dios misericordioso, y no poder mostrar el amor del Señor compartiendo lo que tenemos con ellos. Mire, el poder compartir la bendición que el Señor nos da con el pobre, con el necesitado, es otra forma de predicar el Evangelio, es otra forma de mostrar el amor de Cristo. Porque así como Cristo nos amó a nosotros, nosotros también tenemos que mostrar amor. Y hay veces que es necesario mostrar ese amor compartiendo las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y por eso usted ve que el tema de hoy es ser bendición. Nosotros somos bendición no solamente cuando predicamos el Evangelio, cuando llevamos esas buenas nuevas de salvación, también somos de bendición cuando compartimos lo que el Señor nos da, aquella bendición material que el Señor nos ha dado, nosotros la compartimos y así damos testimonio de Él, porque si usted se da cuenta, el Señor hasta del más pobre tiene cuidado y nosotros somos a veces esos instrumentos para bendecir a aquel que está pasando necesidad,
Pero mire, vámonos al libro de Proverbios y usted va a ver aquí a un Señor, a un Dios que nos está enseñando a compartir cómo es que nosotros tenemos que bendecir a otros. Proverbios capítulo 11, verso 24. Y dice la palabra, da con generosidad y serás más rico. Mire, nosotros no vamos a dar porque queremos llenar nuestros bolsillos de riqueza, no. Aquí el Señor nos está diciendo, da con generosidad. Pero aquí el Señor lo que nos quiere enseñar es, si tú compartes, si tú das, no vas a quedar pobre. No vas a quedar pobre, sino como leímos en el verso anterior, el Señor va a tener eso en memoria y nos va a seguir bendiciendo para nosotros poder seguir dando. Pero el secreto está en ser agradecidos, en bendecir a otros. Por eso la palabra dice, da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a bendecir. Si nosotros nos olvidamos de bendecir al que está en necesidad, el Señor va a decir, no, yo a este, ¿para qué lo bendigo? ¿Para qué le voy a dar yo a él? Si él se está olvidando del que está necesitado. Él está lo único acumulando riqueza. Pero aquí el Señor dice, si tú aprendes a bendecir al que está en necesidad, a bendecir al que está en pobreza, a bendecir a aquel que yo te estoy hablando, yo te voy a seguir bendiciendo para que tú sigas compartiendo lo que yo te estoy dando. Y entonces de ahí todavía nos dice en el verso 25, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Lo que tú das, lo vas a recibir de vuelta. Si tú vienes, y aquí es donde el Señor nos dice, sé generoso con otros. Pero todavía, si usted se da cuenta, en la segunda parte del verso 25 que nos dice, y el que reanima a otros será reanimado. Lleva bendición material, pero también lleva la bendición de la palabra. Y así tú, mira, estarás bendiciendo a más personas, así estarás llevando el evangelio a más personas también. Porque el evangelio del Señor es amor, es bendición. El Señor, mire, ¿a qué vino el Señor? A mostrarnos su amor, a mostrarnos cómo el Señor nos ama, cómo el Padre nos ama. Pero también nosotros tenemos que hacer ese ejemplo, mostrarles a otros del amor, de la misericordia del Señor, imitar a Cristo, porque ese es uno de los mandatos que el Señor dejó. Imítenme a mí, decía Cristo. Y entonces, si nosotros hacemos esto, el Padre nos va a dar más para seguir bendiciendo. Pero mire, esta es una forma que el Señor nos está mostrando para ser de bendición a otros. El Señor nos está mostrando que hay veces que tenemos que poner de nuestro bolsillo para bendecir a más personas. Pero no solamente eso. El Señor nos está diciendo en su palabra, tú bendices a tu hermano necesitado, tú bendices a tu prójimo, yo te voy a devolver a ti lo que estás invirtiendo. Pero mire, si usted me acompaña, vamos a ver aquí en los versos 28 y 29 de Romanos capítulo 15, versos 28, nos dice la palabra, en cuanto yo entregué ese dinero, o sea, la ofrenda que se estaba recogiendo en Macedonia y Acaya, y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes, de camino a España. Mire, aquí Pablo está haciendo planes. Él tiene 3 objetivos en estos 2 versículos. Y sus 3 objetivos, si usted va conmigo, usted se va a dar cuenta
que lo primero es en el verso número 28, entregar la ofrenda. Esa ofrenda que en la iglesia de Macedonia y de Acaya lograron recolectar, dijo Pablo, lo primero que tengo que hacer es llevar esa ofrenda, bendecir a estos hermanos. Ese es el primer objetivo que vamos a ver que Pablo tiene aquí en este versículo. El segundo es, y si usted me acompaña, nos dice, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. ¿A quién? A los romanos. La segunda era ir y visitar a los romanos, a esta gente. Y el tercer objetivo que tenía Pablo era ir a España. Mire cómo aquí Pablo empieza y dice, estos son los 3 objetivos que yo tengo. Y muchas veces nosotros decimos, esta es mi meta, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, quiero hacer aquí y quiero hacer allá. Y nosotros hacemos planes y trazamos nuestros planes, pero al final es el Señor quien determina las cosas y es por eso que todo tenemos que hacerlo en oración. Pero mire, Pablo viene y traza sus metas, pero ahora viene él y en el verso número 30, en el verso 29 nos dice, cuando vaya, estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Aquí tenemos a un apóstol Pablo que está ya diciendo, vamos a estar juntos y va a ver usted que va a haber bendición. Vamos a ser bendecidos, decía Pablo. Pero mire, en el verso número 30 nos dice la palabra, mis hermanos, mis amados hermanos, les pido encarecidamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se unan a mi lucha, orando a Dios por mí. Pero mire, si usted se da cuenta, tenemos aquí a un Pablo que empieza a hacer sus planes, tiene sus ideales, y después les dice en el verso 30, oren por mí, únanse a mi lucha, intercedan por mí. Y mire, aquí el Señor nos está diciendo, puedes bendecir a tu hermano, a tu prójimo, económicamente, pero también puedes ser bendición orando e intercediendo por otros. Por eso aquí Pablo nos dice, les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Si usted quiere ponerlo en palabras aún más simples, intercedan por mí, oren por mí, llévenme en oración. ¿Cuántas veces nosotros sabemos de alguien que necesita estar en oración? Y está bien que usted lo pase a las hermanas de intercesión ahí en la iglesia. Está bien. Pero no se olvide usted también de interceder por esa persona, de orar por esa persona. Mire, aquí esta palabra de lucha es forcejear, pelear. Estar ahí, como que fuera su carga, como que fuera su problema, como que fuera su necesidad. Eso es interceder en el Señor. Pedirle sabiduría al Padre para saber por qué orar en especial. Usted sabe tal vez que Juan Pérez tiene un problema, pero no sabe usted por qué el problema. Entonces usted puede orar y decirle, Señor, mira, Juan Pérez tiene este problema, pero Señor, dame sabiduría para poder orar por Juan Pérez. Y entonces el Señor le va guiando en la oración y usted ya está intercediendo por él. Y usted ya le está bendiciendo también. Mire cómo el Señor nos está mostrando diferentes formas de ser de bendición. Y entonces viene Pablo y nos empieza a decir, por favor, no se olviden de mí, oren por mí, intercedan por mí. Y mire, aquí Pablo, en su petición de oración, usted se va a dar cuenta que tiene 3 peticiones. Pablo está pidiendo que le ayuden en 3 peticiones. La primera, y vamos a ver, dice,
Háganlo por el amor que me tienen, ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Así que, ya sabe, usted intercede a otros no por obligación, lo tiene que hacer con amor. Lo tiene que hacer como que fuera, mire, su necesidad, como que fuera su petición, como que es usted el que está pasando en medio de esa prueba. Eso es interceder en el Señor, decir, yo siento como que soy yo quien está ahí metido. Siento esa necesidad. No decir, ¿verdad? Ya se lo pasé a las hermanas de intercesión y ahí ellas que lleven mi necesidad toda la semana. No. La intercesión, mire, usted les va a pedir a ellas apoyo, pero aquí también es nuestra responsabilidad orar por otras personas, orar por aquel que está pasando esa necesidad, ser de bendición orando por los demás. Mire, en Hechos capítulo 21, verso 11, Hechos 21, 11, vemos aquí la primera petición que Pablo tenía aquí en Romanos, y era que el Señor le librara de los incrédulos en Judea. Esos incrédulos eran aquellos que no tenían el más mínimo temor de Dios, que no seguían la enseñanza que el Señor Jesús había dejado, sino que odiaban, todo cristiano odiaban a todo aquel que era contrario a lo que la ley enseñaba. Y Pablo dice, o les dice, oren por mí para que sea yo librado de los judíos incrédulos en Judea. Y Hechos 21:11 nos empieza a decir de este profeta llamado Agabo, viene y le da una palabra a Pablo y dice, se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Mire lo que le esperaba a Pablo. Pablo estaba esperándole ser aprisionado. Le estaba esperando una gran prueba a Pablo. ¿Y qué era lo que tenían que hacer los romanos, la iglesia? Interceder por él, orar por él. Y sabe, los siervos de Dios están ahí enfrentando también muchos peligros, enfrentando rechazos en su ministerio. Y nosotros tenemos que orar por nuestros pastores, por nuestros líderes. ¿Por qué? Porque ellos van a pasar situaciones difíciles, como le tocó a Pablo. Y es por eso que el Señor nos enseña ser bendición para nuestro prójimo, para nuestro hermano, pero también ser de bendición para nuestras autoridades, para nuestra cobertura, a nuestros pastores. Orar por ellos, pedir por ellos, pedir que el Señor tenga misericordia, que el Señor les libre, que el Señor les guíe, que el Señor los guarde, los cubra, los proteja. Mire, el Señor nos está hablando aquí cómo ser de bendición. La primera que el Señor nos habló es poder ser bendición económicamente, pero ahora nos está hablando el Señor de ser bendición también en oración, de poder interceder por nuestros hermanos, de poder interceder por nuestros líderes, de poder interceder por nuestros pastores. Usted no sabe qué necesidad tal vez está pasando su cobertura, está pasando su pastor. Usted no sabe qué está él pasando a causa de predicar el evangelio. Y el Señor lo que nos está diciendo es, oren por ellos, intercedan por ellos, clamen por ellos. Mire, aquí tenemos a un Pablo que estaba a punto de ser apresado y el Señor les dice, oren por él. El Señor muestra cuál va a ser la situación de Pablo y lo que llama es a orar por él. Y entonces, de ahí nos vamos
Y vamos a ver que el Señor, que Pablo les dice, quiero poder entregar esta ofrenda para la gente que ha sido destinada. Yo quiero bendecirles. Y dice el libro de Hechos, capítulo 21 y verso 17, que cuando él llega a Jerusalén, la gente en Jerusalén, los creyentes, dice que reciben esa ofrenda con mucho gusto, muy alegres. Pero ¿qué pasó? Había gente detrás que estaba intercediendo para que Pablo pudiera llegar a entregar esa ofrenda. Había gente detrás que estaba clamando por él. Mire cómo es aquí el poder de la intercesión, el poder orar por otros, el poder clamar al Señor para ser de bendición a otros. Tenemos a un Pablo que dice, yo quiero que el Señor me use para poder bendecir a alguien más. Quiero que el Señor me permita llevar esta bendición a alguien más. Incluso mire, cuando usted va a llevar una ofrenda a alguien, una ayuda a alguien, usted tiene que orar para que esa ofrenda sea de bendición. Usted tiene que orar, tiene que pedirle al Señor sabiduría. Por eso es importante que nosotros incluso hasta para bendecir a alguien podamos hacerlo con la cobertura de nuestras autoridades, para que ellos también en su sabiduría nos den dirección. Y mire, ser bendición. Ser bendición. Tenemos que orar. Por eso es que nuestros pastores están, mire, insistiendo en este ayuno que se acaba de empezar, en que nosotros podamos decirle al Señor que queremos acercarnos a Él para que el Señor, mire, nos vaya hablando y vayamos afinando nuestro oído a su voz, para permitirle al Señor que nos guíe. Y mire, en el verso número 32 de Romanos 15, mire, Romanos número 15, capítulo 15, ya vimos aquí que Pablo en el verso 30 les está diciendo, oren por mí, oren por mí. Y en el verso 31 le dice, pídanle que me libere de los que están en Judea, que se niegan a obedecer a Dios. Pídanle también que los creyentes de ahí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Y la tercera petición que hace Pablo es, entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Pablo, si usted lee la palabra del Señor, usted se va a dar cuenta en el libro de Hechos, de los capítulos 21 al 23, usted va a ver que Pablo llega a Roma en una condición no tan libre. Llega como prisionero a Roma. Pero mire, llega. Y entonces dice, podré ir a verlos con un corazón alegre. Pero mire, aquí lo que me llama la atención es que dice Pablo, y nos alentaremos unos a otros. Mire, aquí tenemos a un Pablo que está diciéndonos, alentémonos, motivémonos, démonos fuerzas. Amado hermano, aquí el Señor nos está explicando cómo ser de bendición. Mire, intercediendo uno por otros, ayudándonos económicamente unos a otros, ayudando al que está en necesidad. Pero ahora también nos dice, alentémonos, démonos fuerzas, démonos ánimos. Echémonos el hombro cuando es necesario, como comúnmente decimos nosotros. Démonos fuerzas, démonos ánimos. No dejemos que el que está triste porque le está yendo duro en el camino, no lo dejemos ahí tristeando, no. Alentémoslo, ayudémoslo. Mire, y nos alentaremos unos a otros. Mire qué bendición la que el Señor nos está diciendo aquí. No están solos.
No estamos solos. Por eso es importante que nos congreguemos. Por eso es importante que hagamos, armonía con los hermanos en la iglesia. Por eso es que el Señor dice, cuán hermoso es habitar juntos en armonía, los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque si usted está en armonía, va a tener hermanos en Cristo que le van a alentar. Cuando usted vive en armonía con sus hermanos, hay gente que le va a brindar la mano cuando usted está en necesidad, que le va a dar ánimos, que va a orar por usted, que va a interceder por usted. Ya ve por qué el Señor nos llama a que no estemos con discordias entre hermanos. Porque el Señor habla tanto del cuerpo de Cristo, que seamos uno, que estemos unidos. Porque va a llegar el momento de la prueba, en donde va a ser necesario que ese hermano que usted tiene allá a la par le ayude, le anime, le exhorte, ore por usted. Mire por qué el Señor nos está llamando a no tener contiendas con los demás. El Señor, nos está enseñando a alentarnos unos a otros. No nos está diciendo, esta es tu prueba, tú sal adelante como puedas. Tú tienes que aprender a salir adelante porque tú estás solo en medio de este desierto. No. Que es la prueba que el Señor tal vez te está poniendo y que tienes que pasarla, es cierto. Pero no estás solo. Hay hermanos que pueden orar por ti, que te pueden alentar, que te pueden dar fuerza, que te pueden acompañar en medio de tu necesidad, en medio de tu prueba. Hay hermanos que te pueden ayudar, pero que es necesario que nos podamos congregar, que podamos, formar parte de la familia de Dios, que podamos, unirnos, dejar de lado la discordia, dejar de lado los pleitos, las murmuraciones, dejar de lado todo aquello que al Señor no le agrada y que causa división en medio de su pueblo. Y que juntos vayamos y busquemos al Señor. Si usted sabe que hay gente que está pasando por una prueba, por una necesidad, el Señor le está hablando en esta noche y le está diciendo, es necesario que vayas y le bendigas. Si usted se da cuenta, estos últimos versículos del capítulo 15 nos están llamando a hacer bendición. A hacer bendición. El Señor, está preparando a su pueblo. En todo el capítulo 15 de Romanos nos ha venido preparando para hacer bendición. Nos ha llamado a predicar el evangelio, a edificar a otros, a vivir para ayudar. Y nos está enseñando cómo podemos hacerlo. Hablábamos en la semana anterior sobre que el Señor no nos está mandando a hacer una tarea sin darnos las estrategias. Mire aquí cómo nos está enseñando el Señor a ir y bendecir a más personas, a mostrar que el Evangelio de Cristo no es solamente el ir y repartir la palabra y se acabó. No, el Evangelio del Señor es poder ponernos con otro, poder ponernos con nuestro hermano, con nuestro prójimo a la brecha. Y estar ahí con él, ayudándole en oración, con ofrenda, bendiciéndole, alentándole. Mire cómo el Señor nos quiere usar. El Señor nos está diciendo, te quiero usar. Quiero que seas de bendición para más personas. Pero solo necesito que te dejes usar. Solo necesito que dispongas tu corazón para ser usado por mí. Yo quiero que tú seas mi instrumento.
Yo quiero que tú seas usado por mi espíritu, que te dejes guiar para ser de bendición. Porque cuando nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra humanidad, créame que las cosas salen mal. Y en vez de ser de bendición, vamos a hacer carga. Pero si usted lo hace con la dirección del Señor, usted va a ser bendición. Usted va a poder bendecir a más personas. Pero es necesario que se deje usar. Es necesario que usted se deje ser instrumento. El instrumento no se dirige él solo. El instrumento se deja guiar por el Señor. El instrumento se deja enseñar. Él está ahí, mire. Usted agarra una escoba, puede ser un instrumento. ¿La escoba qué? Usted la agarra, la pasa, la trae, la lleva y la escoba se deja. ¿O usted ha visto alguna escoba que reniegue y diga, no, yo no quiero barrer el patio? No, es que yo ahí no quiero barrer. La escoba no dice eso. La escoba se queda quieta. Y ahí si necesitan barrer el patio, ahí está la escoba barriendo. Se deja usar la escoba. Igual somos nosotros. Una guitarra, usted no va a ver que la guitarra se toque sola. Un músico toca la guitarra y ¿qué dicen? Es que ese músico es muy bueno. ¿Qué notas tan preciosas le sacó a la guitarra? Ese músico sí sabe. Pero ¿qué hace la guitarra? Se deja que el músico interprete una melodía con ella. Igual somos nosotros en la mano del Señor. Nos tenemos que dejar que el Señor haga su obra por medio de nosotros. No en nuestras fuerzas, no con nuestras ideas, sino con la sabiduría que viene del Señor. Yo le invito que ahí en donde usted está, usted pueda cerrar sus ojos y empiece ahí a alabar y exaltar al Señor. Dígale ahí, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que tú quieres hacer de nosotros un instrumento, Señor. Gracias, Padre, porque en tu misericordia te ha placido usarnos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, dispuestos a ser instrumentos tuyos. Estamos delante de ti, con nuestro corazón dispuesto a que tú nos enseñes aquello para lo que nos has llamado, Señor. Padre, queremos ser de bendición a más personas. Queremos ser de bendición para aquellos que no te conocen. Queremos ser de bendición para aquellos que están en necesidad. Señor, yo sé que desde ya tú estás hablando al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú estás poniendo en sus corazones aquellas personas que están en necesidad, aquellas personas que necesitan conocer de tu palabra, aquellas personas que necesitan oración, que necesitan esa mano de bendición para cada uno de ellos. Señor, tú estás hablando en esta noche a sus corazones, tú estás tocando corazones. Yo sé que tu palabra no ha llegado vacía a la vida de cada uno de nosotros. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que en esta noche tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos dirijas y nos guíes hacia las personas que necesitan una palabra de bendición, que necesitan esa oración, esa intercesión, Señor, que necesitan ese aliento, que necesitan ese ánimo de parte de ti. Padre, en el nombre de Jesús queremos ser instrumentos en tus manos. Señor, no quiero ser más yo. No quiero ser el que guíe. No quiero usar mis ideas, mis estrategias, sino que quiero, Señor, que tú me dirijas. Que seas tú el que me guíe. Que seas tú, Señor, aquel que me muestre
¿Qué debo de hacer? ¿Cómo puedo bendecir a más personas, Señor? Señor, queremos ser instrumentos en tus manos, Padre. Danos la sabiduría, mi Dios amado. Habla a nuestros corazones. Habla a nuestros corazones, que podamos, Señor, escuchar tu voz, que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos entender tu voz. Háblanos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, mi Dios, te exaltamos y bendecimos tu nombre, Padre amado. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos toda la gloria y toda la honra al Dios Todopoderoso. Mire, en el nombre de Jesús, yo sé que esta palabra está quedando guardada en cada uno de nuestros corazones y queremos anunciarles nuestros próximos eventos y sabemos que se viene el desayuno de varones, así que mire, usted no se puede perder este desayuno de varones que viene para el mes de febrero. Mire, va a ser de bendición. Tuvimos el mes de enero y ahí hubieron bastantes varones y hubieron bastantes que fueron bendecidos con la palabra del Señor. Así que no se puede perder este nuevo desayuno de varones que creo que tengo entendido que es para finales del mes de febrero. No se pueden perder ese desayuno. También tuvimos esta semana, este fin de semana, el desayuno de mujeres. Miren, mujeres que fueron tocadas con la palabra del Señor, que han sido bendecidas. Así que mujeres, estén pendientes de las próximas fechas para que no falten a esos desayunos. Usted quiere bendecir a alguien, quiere llevar aliento a alguien, invítelo, llévelo a los desayunos. Ya se está abriendo también el nuevo servicio de jóvenes. Los jóvenes, muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero los jóvenes tienen necesidad de la palabra. Ellos también están pasando por diferentes luchas, por diferentes pruebas. Así que mire, lleve a los jóvenes allá a la iglesia, invite jóvenes para que puedan estar en este servicio de jóvenes. Así que no se lo pueden perder. No deje de bendecir a más personas. Mire, estamos esperándole ahí con brazos abiertos para poder orar por sus necesidades, para poder estar ahí ayudándoles, apoyándoles en oración a cada una de sus peticiones. El día domingo, recuérdese que tenemos nuestro domingo de poder, nuestro servicio presencial que da inicio a las 11 de la mañana, en donde vamos a estar alabando y exaltando a nuestro Señor. Usted necesita ser lleno de la presencia del Señor para poder bendecir a más personas. Así que le esperamos este día domingo 11 de la mañana en las instalaciones de la iglesia, en el edificio Concedi. Por favor, mire, no falte. Vaya ahí y va a ver que el Señor le va a hablar, le va a ministrar, le va a llenar con su presencia. Así que le esperamos este domingo a las 11 de la mañana en las instalaciones de nuestra iglesia. Y que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, que el Señor le prospere, que el Padre esté con usted, con su familia y le guarde donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia, Señor, gracias por tu palabra, gracias, mi Dios, porque tú estás hablando a cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor.